Si tienen alguna duda, como fue la que me externó uno de ustedes, ¿no? En relación, después borró el mensaje, pero me decía que tenía ahí una cuestión, ¿no? Relacionada con una calificación que no les había mencionado todavía, de hecho, ¿no? Esa calificación, pero bueno, no pasa nada. Al final de cuentas, todo lo podemos aclarar ahí, en el Classroom. Para mí sería ideal, ¿no? En el tablón, pero bueno, si quieren ustedes en el espacio en donde les dejamos las actividades, adelante. El caso es que sí, estemos así, por lo menos de esa manera en contacto, ¿ok? Bueno, si tienen alguna duda, me la hacen saber a través de ese medio, si son tan amables, ¿ok? Estamos en contacto de esa manera, ¿ok? Bueno, pues ahora sí vamos a darle seguimiento a lo último que vimos en nuestra sesión anterior. ¿Se acuerdan? Estábamos hablando del porfiriato. Estábamos hablando propiamente de lo que habíamos considerado como la carrera hacia el poder de don Porfirio Díaz. Cómo fue que ascendió al poder, cómo fue quitando obstáculos, ¿no? A su paso. Ese general, fíjense una cuestión bien importante, ¿no? Cómo cambió su forma de pensar, de cómo era cuando era general y que estuvo en combate, ¿no? Contra los franceses. Él fue uno de los más importantes estrategas en ese enfrentamiento que tiene México, ¿no? Para rechazar la invasión francesa. Porque recuerden ustedes que esa invasión francesa se va a dar porque don Benito Juárez va a detener el pago de la deuda, ¿no? Y entonces Francia es la única potencia de esas a las que le detuvo la deuda, que se vino con todo a nuestro país, y es cuando se da ahí la presencia de don Porfirio Díaz. Ok, don Porfirio Díaz, que ya habíamos indicado cómo enarboló dos planes para efecto de oponerse primero a la reelección de don Benito Juárez con el plan de la Noria, después para oponerse a la reelección de don Lerdo de Tejada, que había quedado como presidente sustituto a la muerte de Benito Juárez. Porque fue Benito Juárez, perdón chicos, revisando ya el video, de repente una inconsistencia ahí, ¿no? Que les mencionaba, la muerte de don Porfirio Díaz, no, perdón, la muerte de Benito Juárez. Y sí, de repente cuando está uno hablando y está uno explicando, ya cuando me di cuenta era porque ya está, inclusive habíamos subido el video, pero bueno, es la muerte de don Benito Juárez, que se va a dar en el año de 1872, ¿ok? Y sube Lerdo de Tejada. Eso ya lo habíamos explicado en la sesión anterior, ¿ok? Nos quedamos precisamente en esta cuestión inherente a cómo don Porfirio Díaz, ¿verdad? Empezó a manipular, y cómo don Porfirio Díaz empezó ese camino hacia la dictadura, porque fueron 32 años los que estuvo en el poder don Porfirio. Estamos hablando nosotros que si acaso fueron, ahí se indica, en ese periodo de tiempo, 1880 a 1884, es cuando él le cede el poder a su compadre. Pero después de 1884 y hasta 1910 se fue don Porfirio, ¿no? Con todo hacia ahora sí que con lo que hizo él para efecto de llevar a cabo el gobierno del país. Hay muchas personas que lo defienden, tiene detractores que indican que hizo muchas cosas buenas, y hay quienes lo atacan. Don Porfirio trajo a nuestro país el progreso, era su sueño más anhelado, ¿ok? El progreso. Él obviamente implementó aquí las vías de locomoción, trajo el ferrocarril, trajo la industria, la inversión extranjera, impuso el orden social, ¿ok?
Eso es bien importante que lo tomemos en cuenta, porque miren, el orden social fue un aspecto fundamental para que se diera la inversión extranjera en nuestro país. Si don Porfirio no hubiera impuesto esa férrea disciplina para efecto de controlar al pueblo, ¿sí? No hubiera tenido la confianza de las potencias extranjeras, de los estadounidenses, de los ingleses, ¿verdad? Para invertir en nuestro territorio. Al inicio del porfiriato, 77%, ¿sí?, de la economía se encontraba en manos de extranjeros. De ese 77%, 44% estaba en manos de los norteamericanos. Y ya para finales de la dictadura se dice que más del 50% de la economía nacional se encontraba en manos de los extranjeros. Y otra más, ¿verdad?, en manos de don Porfirio, y en manos de los pobres, ¿cuánta? Obviamente. Don Porfirio, si es que no lo mencionamos la clase pasada, pero creo que sí, descuidó la educación. Don Porfirio descuidó aspectos fundamentales que tenían que ver con el pueblo, ¿ok? Es una cuestión bien importante, ¿no? Es esto, porque efectivamente él trajo progreso, él trajo, inclusive se dio un gran auge al comercio. Él luchó contra las alcabalas para efecto de terminar con esos impuestos, con esa política, ¿no?, que venía controlando la entrada y la salida de las mercancías. Entonces, eso lo debemos de tener bien presente, ¿no?, en relación al porfiriato. Cómo los ricos se hicieron todavía más ricos, un pequeño grupo nada más, unos cuantos, y los pobres se hicieron más pobres. Porfirio Díaz le quitó tierras a los campesinos, a los peones, ¿sí?, para efecto de entregárselas a los grandes terratenientes y así dar pauta y motivar, por supuesto, el auge de los latifundios, que ya existían, ¿no? Ya teníamos nosotros los latifundios, y con don Porfirio se vinieron a acrecentar. Apoyó mucho a la iglesia. ¿Qué pasó con don Porfirio? Imagínense, cuando lo teníamos acá luchando, pues apoyando a don Benito Juárez en contra de los franceses, don Porfirio se mostraba con un cierto apego a estar en contra propiamente de la religión. Era apegado a las ideas de don Benito Juárez. Y entonces, pero ya cuando asumió el poder, primero, hizo lo que quiso con la Constitución de 1857. Segundo, trajo la cultura francesa a nuestro país. México se afrancesó. Se dio un proceso de aculturación, ¿sí?, en la que, pues claro, don Porfirio era un gran admirador de Francia, y entonces él trajo todas las costumbres de los franceses a nuestro territorio. Por lo menos todo lo que tenía que ver con la ostentación, con la opulencia de los grandes bailes que se llevaban a cabo en palacio y demás, ¿no? Entonces, sí es una cuestión bien importante. Y hacer hincapié en lo bueno que hizo y lo malo que hizo. La historia lo considera como un gran héroe, lo considera como una persona que al final de cuentas logró establecer cierto progreso en nuestro país, trajo la industria, como ya lo habíamos indicado, sí motivó la actividad comercial y la inversión extranjera, que es lo que ya habíamos también mencionado, ¿sí? Entonces, esta cuestión, todo esto que iba haciendo don Porfirio, se fue manifestando después
con grandes movimientos que se dieron, en donde se veía a todas luces la inconformidad que se iba generando. ¿Ok? Se estaba preparando el camino para la revolución. ¿Ok? Don Porfirio contribuyó a ello, ¿sí? Con lo que ya habíamos mencionado y con lo que vamos todavía a continuar en la siguiente sesión. ¿Ok? Pero ahorita permítanme, todavía nos resta un poco más que hablar. En un momento continuamos, por favor.